El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Gloria a ti, Señor. Lunes 27 de abril. Hay cansancios que no se dicen en voz alta, pero se sienten en cada parte del cuerpo. Ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo, que no desaparece con un día libre, que no se arregla hablando un poco, es un cansancio del alma, de sentir que das mucho y recibes poco, de sostener situaciones que no cambian, de cuidar a otros mientras tú te vas quedando vacío por dentro. Tal vez hoy llegaste aquí así, sin fuerzas para fingir, sin ganas de explicar, solo buscando un momento donde puedas soltar lo que llevas dentro sin sentirte juzgado. Y si es así, quédate. No necesitas hacer nada más. No necesitas decir nada perfecto. Solo estar ya es suficiente para que Dios empiece a tocar lo que te duele. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y a quien no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a ellas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para volverla a tomar. Este mandato lo recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí, en medio de estas palabras, hay algo que sana sin hacer ruido. Porque Jesús no se presenta como alguien lejano, como una idea, como una figura que observa desde fuera. Se presenta como pastor, como alguien que cuida, que conoce, que permanece, incluso cuando tú sientes que todo se desordena. Tal vez tú has experimentado lo contrario. Personas que prometieron quedarse y no lo hicieron. Momentos donde necesitabas apoyo y no llegó. Situaciones donde te sentiste abandonado, incomprendido, invisible. Y eso deja huellas. Hace que cueste confiar, hace que cueste creer que alguien realmente puede cuidar de ti sin condiciones. Pero Jesús hoy te dice algo muy claro y muy profundo. Yo soy el buen pastor, no uno más. No alguien que se va cuando se complica. No alguien que está solo cuando todo está bien. Un pastor que se queda, y eso es lo que más necesita tu corazón. No alguien que te dé soluciones rápidas, sino alguien que no se vaya cuando las cosas duelen. Porque hay dolores que no necesitan explicación. Necesitan presencia. Y aquí es donde este evangelio toca algo muy real. Jesús dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. No huye, no abandona, no se desentiende, permanece incluso cuando hay peligro, incluso cuando cuesta, y eso cambia la forma en que entiendes tu vida. Porque ya no se trata de ver si tú puedes con todo, sino de reconocer que hay alguien que está contigo en todo. Tal vez tú llevas tiempo sintiéndote solo en lo que estás viviendo. Problemas familiares, preocupaciones económicas, decisiones difíciles, emociones que no sabes cómo manejar. Y aunque hay gente a tu alrededor, hay cosas que nadie más puede entender completamente. Pero Dios sí. Y no solo las entiende, se queda contigo en medio de ellas. No para quitarlas de inmediato, sino para sostenerte mientras las atraviesas. Y eso hace toda la diferencia. Porque no es lo mismo sufrir solo que sufrir acompañado. No es lo mismo cargar que ser sostenido. Y tal vez ahora mismo lo que más necesitas no es que todo se resuelva, sino sentir que no estás solo. Jesús dice: yo conozco a las mías. Eso significa que no eres uno más. No eres un número.
No eres alguien perdido entre muchos. Eres alguien conocido con nombre, con historia, con heridas que Él ya ha visto. Y aún así, no se aleja. Y aquí es donde quiero contarte algo sencillo, algo real, algo cercano a tu vida. En un barrio de Guadalajara vive don Manuel Ortega, de 75 años, quien trabajó durante décadas como velador en una fábrica. Su vida siempre fue de noches largas, de cuidar lo ajeno, de mantenerse despierto mientras otros descansaban. Después de jubilarse, su rutina cambió de golpe. El silencio de las noches se volvió más pesado. La ausencia de su esposa, que había fallecido años antes, comenzó a sentirse más fuerte. Poco a poco dejó de salir, dejó de hablar con vecinos, dejó de interesarse por muchas cosas. No es que hubiera perdido la fe, pero se sentía olvidado, como si ya no importara. Un día, su hija le dejó un audio con una reflexión del Evangelio. No prestó mucha atención al inicio, pero hubo una frase que lo detuvo. El buen pastor no te abandona, incluso cuando tú sientes que todos se han ido. Esa noche, sentado en su cuarto, dijo algo muy simple. Señor, si todavía estás conmigo, no me dejes sentirme solo. No cambió todo de inmediato, pero algo empezó a moverse. Al día siguiente salió a caminar. Días después, saludó a un vecino. Poco a poco, volvió a conectar con pequeñas cosas. Un día dijo, no es que mi vida cambió por fuera, es que ya no me siento solo por dentro. Eso es lo que hace Dios. No siempre cambia todo alrededor, pero transforma cómo lo vives. Tal vez tú estás en ese punto, donde no sabes cómo seguir, pero tampoco quieres rendirte del todo. Donde necesitas algo, pero no sabes cómo pedirlo. Y este evangelio hoy te está diciendo algo muy claro. Hay alguien que no se ha ido. Hay alguien que te conoce. ¿Hay alguien que se queda? Y si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que algo dentro de ti necesita ser sostenido, te invito a dar un paso. Suscríbete al canal Eco de la Misericordia. Activa la campanita para seguir recibiendo estas oraciones que acompañan, que sostienen, que recuerdan que no estás solo. Y si quieres, escribe en los comentarios tu intención, tu nombre, aquello que estás viviendo. Vamos a orar por ti, vamos a caminar contigo. Porque nadie debería vivir esto solo. Quédate un momento más. Respira. No tienes que entender todo. Solo deja que Dios se quede contigo. Y en ese quédate conmigo, que tal vez apenas logras decir, incluso si sale con dudas, incluso si sale con cansancio, ahí comienza algo profundo. Porque Dios no necesita una oración perfecta para acercarse. Le basta con un corazón que no se cierra completamente. Tal vez has pasado mucho tiempo sintiendo que tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no puedes mostrar debilidad, que no puedes detenerte, que no puedes permitirte sentir demasiado, y poco a poco te acostumbraste a cargar, a sostener, a seguir adelante sin preguntarte si realmente estás bien. Pero hay un momento en el que el alma ya no puede más, no porque seas débil, sino porque nadie fue hecho para cargar solo toda su vida. Y aquí es donde el evangelio de hoy se vuelve tan real. Jesús no dice que el buen pastor solo observa, dice que da la vida. Eso significa que no se queda indiferente frente a lo que tú estás viviendo. No te mira desde lejos diciendo, aguanta un poco más, entra contigo en la situación. Se involucra, permanece, y eso cambia completamente la forma en que puedes enfrentar lo que estás viviendo ahora. Tal vez hay algo muy concreto que te está pesando en este momento. Algo que no se resuelve con palabras, algo que no desaparece con una distracción. Puede ser una preocupación por tu familia, una situación económica difícil, una enfermedad, una decisión que no sabes cómo tomar o incluso algo dentro de ti que no sabes cómo explicar. Y en medio de todo eso, has intentado seguir, pero te estás cansando. Y es válido. No tienes que esconder ese cansancio delante de Dios. No tienes que fingir que todo está bien. De hecho, ahí es donde Él quiere entrar. Porque el buen pastor no busca ovejas perfectas, busca ovejas reales.
las que se cansan, las que se pierden, las que se confunden, las que necesitan ser encontradas. Y tú estás en ese lugar donde necesitas ser sostenido, no corregido primero, no juzgado, sostenido. Y tal vez lo más difícil de todo esto es permitirlo, porque dejar que alguien te sostenga implica reconocer que no puedes solo. Y eso toca algo profundo en el orgullo, en la historia, en lo que aprendiste a lo largo de tu vida. Pero aquí no se trata de rendirte, se trata de descansar, no de dejar de luchar, sino de no luchar solo. Y esa diferencia transforma todo. Y Jesús dice, yo conozco a las mías y las mías me conocen a mí. No habla de conocimiento superficial, habla de una relación, de una cercanía que no depende de lo que haces bien o mal, sino de quién eres. Eso significa que Él ya sabe cómo estás, sabe lo que piensas cuando nadie te escucha, sabe lo que sientes cuando te quedas en silencio, sabe lo que te preocupa aunque no lo digas. Y aún así, no se aleja. Al contrario, se acerca más. Tal vez tú has tenido la experiencia de que cuando muestras tu parte más vulnerable, otros se alejan, no saben qué hacer, no entienden, no permanecen, y eso te enseñó a guardarte muchas cosas, pero Dios no reacciona así. Él no se incomoda con tu verdad, no se asusta con tu dolor, no se cansa de tu proceso, se queda. Y eso es lo que tu corazón necesita volver a creer, no como una idea, sino como una experiencia. Y esa experiencia comienza con algo muy simple, pero muy profundo. Permitirte estar delante de Dios tal como estás, sin filtros, sin máscaras, sin intentar ser alguien distinto, solo tú. Tal vez en este momento puedes hacer algo muy sencillo. No necesitas cerrar los ojos si no quieres. No necesitas cambiar de postura. Solo por dentro reconoce cómo estás. ¿Cansado? ¿Confundido? ¿Triste? ¿Desanimado? Nómbralo. Y ahora, sin adornar, sin buscar palabras bonitas, dile a Dios exactamente eso. Así estoy, nada más. Porque cuando eres honesto, Dios puede entrar en lo real. Y ahí empieza la sanación. No como algo instantáneo, sino como un proceso que se construye poco a poco. Tal vez hoy no se resuelve todo. Tal vez mañana seguirá habiendo cosas difíciles. Pero si empiezas a vivir esto acompañado, algo cambia. No en lo que pasa afuera, sino en cómo lo llevas dentro. Y eso te da fuerza. No una fuerza que viene de exigirte más, sino una fuerza que viene de sentirte sostenido. Y poco a poco, lo que antes te desbordaba empieza a tener otro peso. No desaparece, pero ya no te rompe igual, porque hay alguien contigo. Quédate un poco más, porque en la siguiente parte vamos a entrar en algo muy importante: cómo aprender a confiar en ese cuidado de Dios, incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando la vida sigue siendo difícil. No te vayas. Y cuando decides quedarte, cuando no huyes de lo que estás sintiendo, cuando no vuelves inmediatamente al ruido para no escuchar tu interior, empiezas a entrar en un terreno distinto. Un terreno donde ya no todo depende de lo que entiendes, sino de lo que estás dispuesto a confiar. Porque aquí es donde muchas veces se rompe el proceso. Queremos sentir algo claro, inmediato, fuerte. Queremos una señal evidente de que Dios está actuando. Queremos ver cambios rápidos, soluciones concretas, respuestas que nos den seguridad. Y cuando eso no ocurre como esperamos, aparece la duda. ¿Y si nada está pasando? ¿Y si todo sigue igual? ¿Y si estoy solo otra vez? Y esa duda no es un error, es parte del camino. Porque confiar en Dios no significa que no habrá preguntas. Significa que decides no detenerte en ellas. Jesús dice algo que toca profundamente esta realidad. El buen pastor da la vida, no porque todo esté bien, sino precisamente cuando hay peligro, cuando hay dificultad, cuando hay oscuridad. Eso significa que su presencia no depende de lo que tú sientes, no depende de que todo esté claro, no depende de que veas resultados. Él está, incluso cuando no lo percibes.
Y esto es difícil de aceptar, porque hemos aprendido a creer solo en lo que sentimos o vemos. Pero Dios actúa muchas veces en lo invisible, en lo profundo, en lo que no se nota de inmediato. Como una semilla, no la ves crecer, pero está creciendo. No la escuchas, pero se está transformando. No parece que pasa algo, pero en realidad todo está cambiando desde dentro. Tal vez tú estás en ese momento. Un momento donde no ves resultados, donde sigues enfrentando lo mismo, donde te preguntas si realmente vale la pena seguir confiando. Y es justo ahí donde más importante es no rendirte, no porque tengas que ser fuerte, sino porque Dios ya está obrando, aunque no lo veas. Y aquí es donde quiero hablarte con mucha honestidad. Confiar en Dios no elimina el dolor automáticamente, no quita los problemas de inmediato, no hace que todo se acomode de un día para otro, pero sí cambia algo fundamental. Ya no estás solo dentro de eso, y eso transforma la manera en que lo vives. Tal vez antes, cuando algo te dolía, te encerrabas más, te llenabas de pensamientos negativos, de miedo, de angustia, y eso hacía que el dolor creciera, que se volviera más pesado, más difícil de sostener. Pero cuando empiezas a vivir acompañado, el dolor no desaparece, pero deja de aplastarte. Porque hay alguien sosteniéndote desde dentro. Jesús no prometió una vida sin dificultades. Prometió algo más profundo. Prometió no abandonarte en ellas. Y eso es lo que necesitas aprender a reconocer. No en los momentos fáciles, sino en los momentos donde más cuesta. Ahora quiero que regreses a algo muy concreto en tu vida. Piensa en eso que hoy te preocupa. Eso que vuelve a tu mente constantemente. Eso que te quita paz. No lo rechaces. No lo minimices. Míralo de frente. Y ahora, en ese mismo lugar, imagina que no estás solo. No como una idea, sino como una realidad. Jesús está ahí contigo. No observando desde lejos. No esperando a que lo resuelvas. Ahí, contigo. Y no te dice, apúrate. No te dice, ya deberías estar mejor. No te dice, ¿por qué sigues así? Solo te dice, no estás solo. Y eso, si lo permites, cambia todo. Porque el peso que llevas, cuando se comparte, deja de ser el mismo. Ahora, no intentes entender todo esto con la mente. No lo analices demasiado. Solo haz algo sencillo. En silencio dile, quédate conmigo en esto. Nada más. No le expliques todo. No le des razones. No intentes ordenar lo que sientes. Solo invítalo a quedarse. Porque cuando Dios entra en lo que más te duele, comienza algo que tú solo no podrías hacer. No siempre inmediato. No siempre visible. Pero real. Muy real. Y poco a poco empiezas a notar algo. Reaccionas distinto. Piensas distinto. Te sostienes distinto. No porque todo cambió, sino porque tú ya no estás solo dentro de eso. Y eso es el inicio de una vida distinta. Quédate un poco más, porque en la última parte vamos a cerrar este momento con algo muy importante. Una entrega real, concreta, que no depende de lo que sientes, sino de lo que decides. No te vayas. Y ahora, en este último momento, no lo vivas con prisa. No cierres esto como si fuera solo una reflexión más que escuchaste y ya. Quédate. Respira un poco más profundo. Permite que todo lo que has escuchado, todo lo que has sentido, todo lo que se movió dentro de ti, encuentre un espacio donde quedarse. Porque lo que está pasando aquí, aunque parezca sencillo, es profundamente importante. Tal vez no hubo una emoción fuerte, tal vez no lloraste, tal vez no sentiste algo extraordinario. Pero eso no significa que no pasó nada. Muchas veces, lo más real, lo más profundo, lo que verdaderamente transforma, ocurre sin ruido, sin espectáculo, sin señales evidentes. Ocurre en silencio. Y ese silencio, si no lo rompes demasiado rápido, puede convertirse en un lugar donde Dios empieza a habitar de una forma nueva en tu vida. Tal vez tú estás acostumbrado a vivir corriendo,
a pasar de una cosa a otra sin detenerte demasiado, a llenar cada espacio con distracciones, pendientes, preocupaciones. Y en ese ritmo constante, tu interior se queda sin espacio para procesar, para sanar, para escuchar. Pero hoy hiciste algo distinto. Te detuviste, escuchaste. Y aunque haya sido difícil, aunque tu mente se haya ido en algunos momentos, aunque no hayas entendido todo, te quedaste. Eso ya es un paso enorme, porque Dios no necesita perfección para actuar, necesita disponibilidad. Y tú, hoy, estuviste disponible. Jesús se ha presentado como el buen pastor, no como alguien que te observa desde lejos, no como alguien que aparece solo en momentos específicos, sino como alguien que conoce, que cuida, que se queda. Y esa palabra, quedarse, es la que más profundamente puede tocar tu vida si la dejas entrar. Porque si eres sincero, muchas de tus heridas vienen de ausencias, de personas que no se quedaron, de momentos donde necesitabas compañía y no la tuviste, de situaciones donde sentiste que te tocaba cargar solo, y eso deja marcas. Hace que cueste confiar, hace que cueste abrirse, hace que una parte de ti siempre esté en alerta, esperando que en cualquier momento alguien más se vaya. Pero Dios no entra en ese patrón. Él no aparece y desaparece según cómo te comportes. No se acerca solo cuando haces todo bien, no se aleja cuando fallas. Permanece, y eso puede ser difícil de creer al inicio, pero es exactamente lo que tu corazón necesita experimentar. No una fe basada en emociones, sino una relación basada en presencia. Y esa presencia comienza a cambiar la forma en que vives. No elimina automáticamente tus problemas, no borra de inmediato tus heridas, pero sí transforma cómo las atraviesas, porque ya no estás solo dentro de ellas. Y eso hace toda la diferencia. Tal vez tú sigues teniendo las mismas preocupaciones, las mismas situaciones difíciles, los mismos conflictos internos. Pero si empiezas a vivir esto acompañado, algo se mueve dentro de ti. Empiezas a sentir que no todo depende de ti, que no tienes que sostenerlo todo solo, que hay alguien que camina contigo incluso cuando no tienes fuerzas. Y esa experiencia poco a poco te cambia, no de golpe, no como esperabas, pero real, muy real. Ahora, en este momento, quiero invitarte a hacer algo muy importante, no algo complicado, no algo largo, algo sencillo, pero verdadero. No intentes organizar toda tu vida, no intentes resolver todos tus problemas, no intentes prometer cosas que luego te van a pesar. Solo haz esto. Reconoce cómo estás, tal como estás, cansado, confundido, tranquilo, inquieto, no importa, solo reconócelo. Y ahora, en ese mismo lugar, dile a Dios: Señor, así estoy. No sé cómo seguir siempre, no sé cómo resolver todo lo que llevo. A veces me siento fuerte y a veces no. A veces confío y a veces dudo, pero hoy no quiero seguir solo. Si de verdad eres ese buen pastor, quédate conmigo. No solo cuando esté bien, también cuando me cueste, también cuando me pierda, también cuando no entienda. Quédate, camina conmigo, sosténme. No me dejes cargar solo lo que no puedo. Amén. No necesitas más palabras. Esa oración, aunque sea sencilla, abre un espacio real. Y Dios entra por espacios así. Ahora, quédate unos segundos en silencio. No cambies rápido de pensamiento. No te distraigas de inmediato. Deja que esto repose, porque lo que hiciste es importante. No lo minimices, no lo olvides. Tal vez mañana no sentirás lo mismo. Tal vez el día se llenará de cosas. Tal vez volverán las preocupaciones, el estrés, el cansancio. Pero si hoy abriste un poco, algo ya empezó. Y ese algo, si lo cuidas, crece. No porque hagas todo perfecto, sino porque decides no cerrarte otra vez. Y eso es suficiente para que Dios siga actuando.
Ahora quiero hablarte de algo muy concreto para tu día a día. Mañana, cuando despiertes, no entres inmediatamente en la rutina. Antes de tomar el teléfono, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, haz una pausa, aunque sea breve, y di en tu interior: Señor, camina conmigo hoy. Nada más, no necesitas más. Y luego, vive tu día, con todo lo que venga, pero con esa pequeña conciencia de que no estás solo. Y cuando algo se complique, cuando algo te altere, cuando sientas que pierdes la paz, vuelve a esa frase. Repite en silencio: quédate conmigo. Y sigue. Eso es vivir la fe de verdad. No perfecta, no ideal, pero real. Y si un día te olvidas, si un día te gana el cansancio, si un día sientes que todo esto se te fue, no te castigas, no te alejes más por eso. Solo vuelve. Siempre puedes volver. Dios no se cansa de recibirte. Nunca. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a algo. No vivas esto solo. Sigue caminando. Sigue regresando. Suscríbete al canal Eco de la Misericordia. Activa la campanita. No como una rutina, sino como una forma de sostener este proceso que estás comenzando. Y si quieres, escribe en los comentarios tu nombre, tu intención, lo que estás viviendo. No tienes que explicar todo, solo abre ese espacio. Vamos a orar por ti, porque nadie debería caminar esto solo. Y algo más, mañana, no lo dejes para después. No esperes a sentirte mejor. Regresa, aunque sea unos minutos. Aunque no tengas ganas, aunque dudes, regresa, porque la transformación no ocurre en un solo momento, ocurre en la decisión de volver una y otra vez. Y tú, hoy, ya diste ese primer paso. No lo minimices, no lo ignores, no lo pierdas. Dios está contigo. Y ahora, tú también has decidido no cerrarle la puerta. Nos vemos mañana. Permanece en paz. Y si en algún momento, incluso después de cerrar este espacio, sientes que vuelves a lo mismo de antes, no te desesperes. Eso también es parte del camino. La fe no crece en línea recta, crece en medio de avances y retrocesos, de momentos claros y momentos confusos. Lo importante no es no caer, lo importante es no quedarte ahí. Si recuerdas, aunque sea una frase de todo esto, si en medio del día vuelves a decir: Señor, quédate conmigo, ya estás caminando distinto. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu interior empieza a cambiar. No porque todo afuera se resuelva, sino porque tú ya no eres el mismo dentro de eso. Eso es el inicio de una vida nueva.